Castilla y León es una de las 5 comunidades con menor incidencia acumulada. Por eso, desde el domingo, decaído el estado de alarma, ampliará a las 12 de la noche el horario de la hostelería. No obstante, el virus no decae, seguirá ahí después del 9 de mayo y la prudencia no puede ni debe relajarse. Desde el domingo, el horario de la hostelería en Castilla y León se amplía a las 12 de la noche y se irá desescalando en él a medida que mejoren los datos de contagios. Tampoco habrá limitaciones de aforo en los templos religiosos. Sí se mantiene, como hasta ahora, el límite de 150 casos para cerrar el interior de bares y restaurantes y casas de apuestas. Hola, ¿cómo están? La Junta de Castilla y León no toma más medidas, insiste en que al decaer el estado de alarma no puede. Junto a la esperanza porque la vacunación ayude económicamente al verano, el vicepresidente Igea no oculta su preocupación y enfado por el proceder del Gobierno de España. Rubén Hernández. Ese enfado va en aumento conforme nos acercamos al final del estado de alarma. Hoy el vicepresidente de la Junta ha vuelto a acusar de nuevo al Gobierno de dejar abandonadas a las comunidades autónomas y ha asegurado, lo ha vuelto a repetir, que si Castilla y León no va a intentar prolongar, por ejemplo, el toque de queda, es porque sencillamente, jurídicamente, no puede hacerlo. Es más, para dar más fuerza a este argumento, ha recordado que es el mismo que defiende el delegado del Gobierno. Porque no se nos puede decir que, oiga, tome usted una medida que ya nos ha dicho usted que es ilegal, para que yo vaya al tribunal, se lo recurra y luego le diga, oiga, ustedes es que son unos peligrosos delincuentes que se saltan la ley. Oiga, que ya no nos queda pelo. A mí ya no me queda pelo. Andamos bien de dinero como para pagar en todos lados. Afectaría muy negativamente a la seguridad vial de nuestras carreteras. Primeras objeciones a la pretensión del Gobierno de cobrar a partir de 2024 por el uso de las autovías. La Junta rechaza este peaje blando porque penalizará, dice, a la población modesta. Rivera defiende que se llevará a cabo cuando mejore la economía. ¿Cuánto de nosotros dice nuestra caligrafía? Tanto como si algo lo escribimos espontáneamente o presionados incluso. La labor de estos peritos es también esa, no solo descubrir falsificaciones. Su informe puede ser pieza clave en un juicio. Y en cuanto al tiempo, aprovechen el sol y el calor porque el domingo vuelven las lluvias y el frío. Francisco. Sí, Alejandra, hoy se escapan algunas nubes que pueden dejar alguna gota en el extremo norte. En el resto, mucho sol. Ya vemos esos 25 grados en algunas zonas. Siguen subiendo. El sábado va a ser el día más caluroso de la semana y posiblemente del año. Nos acercaremos a los 30. El domingo cambia todo, llegan nubes, lluvias y bajan las temperaturas. Y hoy conoceremos a Saturnino, leonés y con 112 años, el abuelo más longevo de Europa y el Guinness estudia sí del mundo. La suya es la historia viva del último siglo en España. Sobrevivió a la gripe española, esquivó la muerte en la guerra civil y ahora al coronavirus. A partir del domingo, el horario de la hostelería será este que ven. Se amplía hasta las 12 de la noche. Lo acaba de anunciar la Junta, que subraya que una vez decaído el estado de alarma no puede tomar más medidas. No hay seguridad jurídica, dice Igea, y el reproche es nuevamente para el Gobierno de España. Rubén Hernández. La Junta ha vuelto a cargar duramente contra el Gobierno y especialmente contra Pedro Sánchez, al que Igea acusa de mirar a otro lado, de actuar por su cuenta y de no escuchar a las comunidades autónomas. El vicepresidente lo ha vuelto a repetir una y otra vez a lo largo de esta mañana. Castilla y León no va a intentar prolongar el toque de queda o las restricciones de movilidad porque jurídicamente no puede hacerlo. Es más, ya dice que es muy probable que la situación epidemiológica empeore debido a este aumento de la movilidad. Pese a todo, pese a esta situación, dice Igea, confía en la responsabilidad de la gente. Aunque niega miedo o resignación, el Gobierno de Castilla y León renuncia a más medidas con frustración. ¿Qué va a ocurrir cuando se levante el confinamiento? Pues que se va a producir la movilidad. Cuanto más movilidad haya, pues más transmisión habrá. La que ha transmitido el portavoz de la Junta por la incidencia que tienen las comunidades limítrofes con las que desde el domingo ya no habrá cierre perimetral. Yo no puedo confinar Burgos y no confinar Ávila, Segovia. ¿Por qué? Porque Soria, porque la relación
que tenemos, Soria, donde también tenemos una incidencia alta, con otras comunidades que tienen una incidencia más alta, es la misma. Igea culpa al gobierno de Sánchez, al que ha calificado de negligente, de lo que pueda pasar en 15 días. Que no se nos puede decir, que oiga, tome usted una medida que ya nos ha dicho usted que es ilegal, para que yo vaya al tribunal, se lo recurra y luego le diga, oiga, ustedes es que son unos peligrosos delincuentes que se saltan la ley. Oiga, que ya no nos queda pelo. A mí ya no me queda pelo. Y enfoca su malestar en el delegado del gobierno. Y el delegado, por ahí. Es una tomadura de pelo. La única medida aprobada, el cambio en la apertura de la hostelería, que a partir del domingo se extiende a las 12 de la noche. Porque lo único que haríamos sería trasladar esta actividad al interior de los domicilios. El Ejecutivo Regional pide prudencia, confía en los ciudadanos y en la vacunación. Esperamos un buen verano, esperamos un verano con un incremento notable de nuestra actividad. Cree además que está cada vez más cerca prescindir de la mascarilla al aire libre. Y ante esto, los hosteleros estallan. La ampliación de horario les supondrá, dicen, más gastos y se lanzan a protestar. Advierten que van a ser movilizaciones notorias. Esas 2 horas a mayores que las aceptamos nos va a conllevar a mayores gastos de luz, de empleo, de trabajadores y, sin embargo, una facturación mínima. Por lo tanto, no solamente no nos va a beneficiar en nada mientras no haya interiores, sino que nos va a llevar a una mayor ruina. Bueno, el ambiente está muy caliente y la verdad que ahora mismo se ha puesto sobre la mesa pues, hacer unas movilizaciones bastante severas a partir de la semana que viene. Con el nivel de alerta actual, la hostelería tendrá que cerrar, como les estamos contando, a las 12 de la noche. Para aumentar ese horario hasta la 1 será necesario bajar al nivel 2 y, por tanto, rebajar los 150 casos de incidencia. Ya cuando se consiga alcanzar el nivel 1, no habrá una limitación en el cierre de estos establecimientos. Con el virus en circulación, las vacunas son la gran promesa para que haya paulatinamente menos contagios. Empiezan a revelarse como escudo en los tramos de edad más inmunizados y se espera que pronto baje la letalidad. Aún así, en algunas provincias, con la misma población vacunada, la realidad de la enfermedad es muy diferente. Burgos y Segovia lideran ahora mismo la tasa de positividad de la comunidad. Ambas provincias acumulan una incidencia a 14 días muy por encima de las demás. Burgos supera los 300 puntos y Segovia alcanza los 236. La vacunación es uno de los factores determinantes que más puede contribuir a reducir esta incidencia. Avanza poco a poco en Castilla y León y alcanza el 15% de la población. Este dato no dista mucho de territorios con incidencias dispares y aquí está el ejemplo. Vemos que Segovia, la segunda provincia con mayor incidencia, alcanza el mismo porcentaje de vacunación que Palencia, que presenta la segunda cifra de incidencia más baja de la comunidad. Los datos sí reflejan una reducción de casos positivos en las franjas de edad ya vacunadas. La incidencia a 7 días en los mayores de 65 es de 50 casos 100.000 habitantes, es casi un 37% inferior a la incidencia del conjunto de la población. La Junta espera que la letalidad del COVID comience a descender en los próximos días. Lo hemos visto junto a Burgos, Segovia es la provincia con peores datos, con la incidencia más alta, y hay preocupación por los efectos que desde el domingo tenga la apertura de la comunidad, la llegada que se espera de vecinos de Madrid. Noelia Duque. Sí, especialmente porque se espera un regreso masivo a las segundas residencias. Piensen que desde octubre son muchos los que por las restricciones no han podido ni venir siquiera a abrir sus casas. A esto se suman los turistas y los visitantes, que previsiblemente no serán pocos por las ganas que hay de salir de Madrid y porque el fin de semana parece que va a ser bueno en cuanto al tiempo. Deseosos de que lleguen están los hosteleros y los pequeños comerciantes, aunque preocupan sus efectos en esa incidencia alta que, como decíais, no baja de 300 aquí en la ciudad y roza incluso los 500 en algunos de los municipios más turísticos. Lo que sí es seguro es que a partir del domingo va a haber mucha más gente en las calles segovianas y por eso se va a reforzar la seguridad. Nosotros, en previsión, vamos a reforzar los servicios de estos días, así como los de la semana siguiente, que, como sabéis, el sábado es San Isidro en Madrid, hay un medio puente y prevemos una gran afluencia de personas a Segovia.
A partir del domingo, se lo estamos contando, el horario de la hostelería se amplía hasta las 12 de la noche y hay más reacciones a estas políticas. El alcalde de Valladolid cree que los resultados electorales en Madrid han podido tener que ver en el cambio de estrategia sanitaria de la Junta. Sí que se aprecia que alguno ha tomado nota y se ha apresurado ya a decir que con el fin del estado de alarma se acaba el toque de queda y se acaban las limitaciones de la movilidad. Pero en fin, yo creo que llegan tarde y sobre todo que una vez más añaden incoherencia y contradicciones en su discurso. Fiestas con mascarillas y para personas con pruebas negativas o vacunadas, como vemos en las imágenes. Esta podría ser la vía para recuperar el ocio nocturno. En Castilla y León, antes de la pandemia, 808 negocios se dedicaban al mundo de la noche. Han cesado su actividad 335. Desde la patronal del sector avisan a las comunidades. A la calle pueden salir más de 20 millones si no les permiten abrir. Le pedimos a las comunidades autónomas que hagan un acto de responsabilidad. No podemos consentir que las calles de España se conviertan en un macro botellón. Carlos Quintana coloca las sillas para el próximo concierto en la Sala Portacaeli de Valladolid. En los espacios de música en vivo el público debe estar sentado. Los conciertos son en horario de mediodía o de tarde y en acústico. Entendemos que la gente sentada no podemos dar un concierto donde la gente debería de votar. En Burgos, la Sala La Rúa se ha sumado a la lista de los cafés teatro, apenas media docena en toda la comunidad. La única opción que tuvimos fue pedir la compatibilidad, pero al ser un proceso tan novedoso, ni siquiera en los ayuntamientos, en las secciones pertinentes, tenían información de cómo hacerlo. Al difícil papeleo se añade la falta de ayudas. Al teatro público le llegan las ayudas, al teatro privado y a las salas privadas apenas nos llegan. Fuimos los primeros que cerramos y vamos a ser los últimos en recuperar nuestro 100% de capacidad. Lejos de experimentos como el de Love of Lesbian y sus 5.000 personas, las salas de música en directo ven aún complicada la normalidad. Hoy se está inoculando en Palencia la segunda dosis de Pfizer a los nacidos entre 1947 y 1951. De nuevo, amplia respuesta, como ven. Precisamente hoy la Comisión Europea ha anunciado que está cerca de cerrar un contrato con esta farmacéutica para comprar 1.800 millones de dosis hasta 2023. Además, Bruselas está dispuesta a debatir sobre la liberalización de patentes de las vacunas después de que Estados Unidos haya dado un giro de 180 grados a su posición en este asunto. Joe Biden confirma que Estados Unidos va a pedir la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus ante la Organización Mundial del Comercio. Sí, voy a hablar hoy más tarde de eso, sí. Cede a la presión porque hasta ahora Estados Unidos y la Unión Europea han sido los mayores opositores a liberalizar las patentes, como cuando lo pidieron India y Sudáfrica hace medio año. A rebufo de Washington, Bruselas anuncia que los 27 lo discutirán este viernes y este sábado en su cumbre informal en Oporto. La Unión Europea está dispuesta a debatir cualquier propuesta que afronte la crisis de una manera efectiva y pragmática. Se trata de un debate por el que abogó España en la Cumbre Iberoamericana de Andorra. Que los derechos de propiedad intelectual deben ayudar y no ser un freno en la lucha contra el COVID-19. La suspensión de las patentes significaría que cualquier farmacéutica podría fabricar cualquier vacuna, aunque los expertos alertan que no es la panacea. Porque el problema no es que tú puedas tener la fórmula y empezar a fabricar, es tienes la fórmula y ¿dónde fabrico? Inciden en que se trata de una fabricación muy compleja que requiere unas instalaciones, un personal cualificado y una capacidad de organización que no tienen muchos países. Por su parte, los laboratorios creen que restaría incentivos a la investigación y abogan en su lugar por equilibrar la distribución mundial. De momento, el mero anuncio de Estados Unidos ha provocado caídas de las cotizaciones de las farmacéuticas en bolsa. Castilla y León cuenta con unos 3.000 kilómetros de autovías y autopistas. Serán los primeros afectados por el peaje blando que plantea el Gobierno para 2024. En siguientes fases se podría extender prácticamente a todas las vías. Nuestra comunidad cuenta con una de las redes viarias más amplias de toda España, 33.000 kilómetros, el 20% del total. La idea del Gobierno de entrada ha generado rechazo.
Este gesto podría ya no ser exclusivo de las autopistas. Es posible que crucemos barreras en cada trayecto por autovía. Pagar todas las veces que vaya, pues al final me voy a arruinar. Andamos bien de dinero como para pagar en todos lados. Desde luego esto no va a beneficiar a que la actividad del transporte siga adelante. Hay quien encuentra su lógica. Bueno, pues se hacen como en Alemania y en muchos países, que a los residentes nos los meten con los impuestos de circulación del vehículo y a los que vienen de fuera pagan peaje, me parece perfecto. Y hay quien ve una razón para plantear esta medida. Eso solamente beneficiaría a las empresas privadas, a las empresas concesionarias, que aquí quizá es el motivo por el que se pretende, se saca esta idea cíclicamente. Por ahora solo conocemos unos primeros planteamientos y hay que esperar a ver cómo evolucionan. Pero son cuestiones que impactan en muchos ámbitos que, por ello, deben ser escuchados. El hecho de pagar, según algunos expertos, no solo impactaría en nuestros bolsillos. Afectaría muy negativamente a la seguridad vial de nuestras carreteras. En Portugal, con el pago de autovías desde 2010, circulan por ellas un 30% menos de vehículos. La Junta rechaza totalmente cobrar por utilizar las autovías. Dice el Gobierno autonómico que no solo afectaría a los conductores y especialmente a los transportistas, sino que además tendría graves consecuencias en el medio rural. Es una medida claramente lesiva para la comunidad y, desde luego, para las políticas de reto demográfico. Y ahora no es que te quitan el tren de Matadores, es que además si vas en coche ahora también te calzo otros 200 euros. Penaliza a las personas con rentas más modestas y, por tanto, no creemos que es una medida justa. Entendemos que el mantenimiento de las infraestructuras tiene que hacerse en el marco presupuestario ordinario. Pero sin impuestos no hay servicios públicos. Si el Partido Popular quiere seguir en esta deriva de le perdonamos el impuesto de sucesiones y donaciones a los más ricos, vamos a eliminar todo tipo de impuestos y todo va a ser gratis para todos los ciudadanos, ¿saben lo que pasará? Que el que tenga pueda y el que no tenga será abandonado a su suerte. Por cierto, que hoy se han retomado las negociaciones de los ERTE y el Gobierno ha propuesto extenderlos hasta el próximo 30 de septiembre. Es una propuesta que acabamos de conocer. Y más cosas. El embudo que se produjo durante el confinamiento en las ITV poco a poco va desapareciendo, aunque todavía hay puntos de la comunidad donde hay más de un mes de espera para coger cita. ITV Lesa, principal red de estaciones en Castilla y León, está recurriendo a la digitalización para acelerar este proceso. Antes de que acabe el año, en esta ITV habrá una nueva línea digital que permitirá al usuario pues venir directamente, pasar a la línea digital y marcharse directamente sin prácticamente haberse bajado del vehículo. Porque a la vez que se pide cita, se realizará el pago. Se trata de intentar agilizar las revisiones en las estaciones donde más trabajo se acumula. Por ejemplo, en Salamanca o Valladolid, donde la primera cita disponible es dentro de un mes. Aunque recomendamos que siempre se vigile un poco la disponibilidad de esas citas, serían las dos capitales en las que tenemos, digamos, más afluencia de vehículos. Por ello, en esas dos capitales es donde vamos a incrementar el número de líneas. Y sucede una paradoja. Muchas de las personas citadas no aparecen, con lo que los huecos quedan desiertos. Hay días en concreto que nos estamos encontrando pues que una estación como esta hay 40 citas fallidas. Nada que ver con Ávila o Palencia, donde podríamos pasar la inspección en un día. Es importante para nosotros ser previsor, o sea, coger la cita con la debida antelación para cuando tu vencimiento se cumpla, ya tener pasada la inspección y haber cumplido el trámite. Después de un año complicado con el parón durante el confinamiento, poco a poco vuelve la normalidad a las ITV de la comunidad. Por una parte ampliamos horarios en determinadas estaciones y sobre todo hicimos un esfuerzo importantísimo con lo que es la contratación del personal. Incrementamos la plantilla en un 16% y se incorporaron 86 personas. Actualmente casi 500 personas trabajan en la red de ITV Lesa en Castilla y León. El PSOE reúne esta tarde a su ejecutiva federal. Sobre la mesa el análisis de los resultados en Madrid, que la vicepresidenta Carmen Calvo ha calificado como derrota sin ambages. También está previsto aprobar que las primarias en Andalucía se celebren
en junio para estar preparados ante un adelanto electoral. Una propuesta de Ferrat y que respalda el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Previsiblemente será quien se enfrente a Susana Díaz, que este mediodía anunciaba que competirá en las primarias andaluzas sin ahorrarse críticas a cómo se está decidiendo este proceso desde Madrid. Hubiese preferido que primero se hubiese hecho un debate sobre las ideas, sobre los proyectos, un debate sereno, reflexivo, que hubiera permitido participar a muchos ciudadanos, a mucha gente de la izquierda andaluza y que hubiera permitido que se incorporaran nuevas ideas. Y una vez diseñado el proyecto, primero las ideas, después las personas. No ha sido posible, por supuesto, claro que concurriré a ese proceso. En Podemos tienen que afrontar ahora la salida de Pablo Iglesias. Ione Belarra, la actual ministra de Derechos Sociales, se postula como posible nueva secretaria general. Todavía no se ha puesto fecha al Congreso en el que se materializará el relevo, aunque esperan que pueda celebrarse antes del verano. Y tras la debacle de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, hoy el vicepresidente de la Junta ha asegurado que los votantes siempre aciertan. Francisco Igea habla de castigo durísimo y pide a su partido que no busque responsabilidades fuera. Ciudadanos ha sufrido un durísimo castigo. Un durísimo castigo. Y no es razonable buscar las responsabilidades fuera. Lo que tiene que hacer el partido es asumir sus responsabilidades sobre sus decisiones, sobre sus tomas de decisiones, sobre sus estrategias. Y lo que no se puede hacer es responsabilizar a los votantes. Y vean la respuesta hoy de Luis Tudanca cuando se le ha preguntado por una posible fuga al Partido Popular por parte de procuradores de Ciudadanos. ¿Con los diputados de quién? No, ya, sí. No, es que creo que no hay, tampoco aquí ya no hay procuradores de Ciudadanos, no hay diputados de Ciudadanos, no existe Ciudadanos, ¿no? Y el resultado de Madrid no ha hecho más que confirmar la crónica de una muerte anunciada. Este es el fragmento de una firma, justo encima su falsificación. Es una presión contenida. ¿Por qué? Porque lo que trata es de imitar. Así nos lo explica Nieves. Ella es perito judicial, experta en caligrafía, documentoscopia y grafología. Te pueden llegar letras de cambio, te pueden llegar contratos, te pueden llegar testamentos hológrafos. El informe del perito puede ser clave en los procesos judiciales. Es totalmente determinante para que una persona sea culpable o no sea culpable. Eso sí, para determinar si un escrito es falso, hay que compararlo. Aportan una serie de documentos indubitados, cartas o contratos, y yo ahí lo que hago es el cotejo. Aunque no vale cualquier documento. Que haya una diferencia de no más de 5 años entre unas escrituras y otras, porque la persona, hay rasgos que permanecen, pero otros se van modificando. Un ejemplo es el testamento que ilustraba esta otra firma. Los inicios y finales son clavados. El informe de Nieves evitó que este caso llegara a los tribunales. La rúbrica era del mismo autor. Hay que ser honesto y a la hora de hacer una pericial no es quien te pague, es la verdad. A través de la letra se puede averiguar mucho más. Puede haber temblores del miedo que puede estar sufriendo esa persona, puede haber una escritura muy contenida. Mientras haya falsificaciones en documentos, juzgados y particulares seguirán recurriendo a los peritos calígrafos. Esta semana el Gobierno prorrogaba 3 meses más la paralización de los desahucios de familias vulnerables durante el estado de alarma. Sin embargo, hoy hemos visto cómo este matrimonio en paro y con 5 hijos se ha quedado en la calle en Valladolid. El fondo de inversión, dueño ahora de su entidad bancaria, les reclama la deuda generada hace 2 años, cuando se quedaron sin ingresos y dejaron de pagar la hipoteca durante 9 meses. El ayuntamiento ha intentado mediar sin éxito para que puedan seguir en su casa hasta que puedan irse a una vivienda de alquiler social. He intentado negociarlo con ellos y me dijeron que no, porque ya estaba en proceso, entonces no podía hacer nada, y me pedían 5.000 euros en 15 días. Entonces 5.000 euros en 15 días yo no es posible que los tenga. Entonces les dije que la hipoteca me la subieran un poquito más y seguiría pagándola. Y me dijeron que no, que si no lo pagaba en 15 días procederían al desahucio.
Así cayó hace 6 meses uno de los emblemas del peso de la minería en León, la chimenea de la central térmica de Anllares, 150 metros, el equivalente a un rascacielos de 40 plantas. Fue la primera gran acción del desmantelamiento de este centro de producción de energía de carbón. El derribo certificaba la defunción del carbón en una zona en la que lo fue todo. El desmontaje de estas instalaciones en Anllares continúa. En unos minutos se volará otra pieza central de la térmica. Silvia Nogueiro. Sí, a las 3 de la tarde está prevista esa voladura, saltará por los aires este amasijo de hierro que está ya a mis espaldas. La caldera será la tercera voladura de un proceso de desmantelamiento que dará al traste unas instalaciones que empezaron a funcionar en 1982 y que lo han hecho de forma ininterrumpida hasta el año 2018. Ese proceso de desmantelamiento, como decimos, avanza. Hoy la estructura que se va a derribar es un cubo de 60 metros de alto por 60 metros de ancho y va a permitir recuperar 8.000 toneladas de acero y 140 toneladas de material de aislamiento. Primero fueron los silos, después esa chimenea y ahora el turno es para la caldera, como decimos, para decir adiós a ese pasado minero y eléctrico de la comarca del Bierzo. Por aquí ya mucha expectación, no solo nuestras cámaras, también muchos teléfonos móviles ya pendientes de grabar y de captar ese momento que se va directo al archivo visual de la comarca del Bierzo. Energía asegura que ya se ha realizado el 80% del desmantelamiento de estas instalaciones, donde trabajan ya 60 personas. Los fondos del Plan de Recuperación tienen una partida para estas antiguas cuencas mineras. Contarán con 300 millones de euros que se sumarán a los 800 millones del Fondo para la Transición Energética Justa. 150 millones van a la restauración ambiental para las explotaciones mineras o terrenos deteriorados, 100 a las infraestructuras ambientales, digitales y sociales en municipios y territorios en transición, 30 a proyectos de I+D+I en almacenamiento y eficiencia energética en estas zonas y 20 al plan de apoyo para la recualificación profesional e inserción laboral. El pasado 20 de enero la calle Toledo de Madrid se convertía en un montón de escombros debido a una explosión de gas en la que fallecían 4 personas. Una explosión que recordaba y mucho a la sufrida en la calle Gaspar Arroyo de Palencia en el año 2007. Esta mañana se reunían ambas partes para avanzar en la búsqueda de la verdad, dicen, y cambiar la normativa no solo a nivel autonómico, sino también nacional. Este es el momento en el que una avutarda macho quiere atraer a una hembra, la corteja. Es el mejor momento del año para verla, porque es la época del cortejo, la época de las famosas ruedas, del celo. También es la más sensible. En las lagunas de Villafáfila se asienta la mayor población mundial de avutardas. Pesada y de plumaje pardo, esta especie suele desplazarse caminando porque le resulta difícil volar. Esas proporciones enormes que tiene, está en el límite de la capacidad de vuelo. Los grandes machos que pueden llegar a pesar 16 hasta 18 kilos, es inconcebible casi a nivel biológico que este bicho pueda volar. Sí que hemos visto alguno que iba desplegando, que estaban pues un poco ahí con las hembras jugueteando. Vengo de Galicia y allí no tenemos avutarda, entonces cada vez que vengo por aquí disfruto mucho de la observación. Son aves impresionantes, tanto cuando están en el suelo posadas como cuando las ves pasar volando. Y además hoy hemos tenido la suerte de ver algunas ruedas de cuando los machos se ponen tan llamativos para atraer la atención de las hembras. Avutardas que conviven con muchas más especies únicas y que se pueden contemplar aquí, en tierras zamoranas, eso sí, con mucha calma y los ojos bien abiertos. La reina emérita, doña Sofía, ha visitado hoy el Banco de Alimentos de Ávila para conocer su labor y el trabajo que llevan a cabo sus 9 voluntarios. La visita forma parte de las que está realizando doña Sofía a diversos bancos de alimentos de España, coincidiendo con el aumento en la demanda de alimentos tras la pandemia. Además, para poder ofrecer otro tipo de productos, no solo de los no perecederos, la Fundación Reina Sofía ha entregado al Banco de Alimentos de Ávila un frigorífico congelador. Nació durante el reinado de Alfonso XIII, conoció la Segunda República, sufrió la Guerra Civil y vive su segunda pandemia después de la gripe española de 1918. Se llama Saturnino de la Fuente, es de León y tiene 112 años. Está a la espera de que el Guinness le reconozca como el hombre más longevo del mundo.
Su DNI dice que nació el 12 de febrero, pero lo hizo el día 8. Lo que es correcto es el año 1909. Es el hombre más longevo de Europa, a la espera de saber si el Guinness lo considera también el más viejo del mundo. Comenzó a trabajar con 13 años en una fábrica de calzado. Trabajó allí 33 años, me parece. Se estableció por su cuenta después al cerrar la fábrica en Puente Castro. Fue el barrio que le vio nacer, en el que fundó un equipo de fútbol que sigue activo y en el que muchos represaliados fueron fusilados. Él no fue a la guerra, no daba la talla, pero sí se intervino su fábrica de calzado. Para hacer botas para el Ejército Nacional, que ganó dinero, dice él, que gracias a eso hizo la casa en Puente Castro. Una casa en la que nacieron sus 8 hijos. Ha perdido 3, la última hace un año en la segunda pandemia que ha vivido Saturnino de la Fuente. Ni hemos disfrutado de cumpleaños, ni hemos disfrutado de nada. Ahora ya estamos vacunados y bueno, parece que ya vamos respirando algo más. En su larga vida, en la que ha visto nacer 14 nietos y 22 bisnietos, ha burlado a la muerte varias veces. La más grave en 1937, cuando se libró de perecer bajo los escombros que dejó el accidente de un avión de la Legión Cóndor en la calle La Rúa de León capital. Nace el primer archivo fotográfico de la pandemia. La Universidad de Alcalá, su promotora, ha reunido el trabajo de casi 400 reporteros de toda España, 10 de ellos de Castilla y León, que han cedido parte de sus imágenes. Este archivo podrá consultarse online y de forma gratuita. La librería de Fidel Raso en Urueña, Valladolid, guarda sus fotos por el mundo. Ha retratado guerras y otras epidemias como esta, que fue portada en Ecuador. Ahora lo ha hecho con el COVID. Quien nos está amenazando no es un poder político, no es una sociedad enfadada respecto a otra sociedad. Nos está amenazando la naturaleza. Imágenes de Raso como estas forman parte del primer archivo fotográfico sobre la pandemia que elabora la Universidad de Alcalá. Participan en él casi 400 reporteros, 10 de ellos de Castilla y León. Ellos prestan su obra al proyecto. Nosotros creamos un enorme repositorio digital de fotografías que creemos que podrán llegar a ser unas 30.000 fotografías. Estas son fotos de la segoviana María Senovilla, también en este archivo. Ella ha fotografiado la pandemia desde 3 ámbitos: la labor de los militares, la cultura y el campo. Yo estuve cubriendo la vendimia con una familia de viticultores de Peñafiel y me decían que, bueno, que es que haya o no haya coronavirus, la uva había que recogerla. La web con estos retratos de la vida en pandemia estará lista este verano. Su acceso será gratuito. Y son imágenes que nos llegan ahora mismo en directo. Es la central térmica de Anllares, en la provincia de León, para Model-Sil. Ya les habíamos anunciado que en torno a las 3 de la tarde se iba a producir el derribo de lo que había sido en los últimos 40 años la caldera de esta central térmica. Un paso más en el desmantelamiento del sector del carbón, de la minería, que lo ha sido todo durante años en esta provincia de León. Tenía muchas ganas de decir, la incapacidad que tengo de decir que no, por ejemplo, a las cosas. La hipersensibilidad, ¿no? Que es la que me permite hacer canciones, pero que luego pues me hace sufrir muchísimo. No entiendo la sociedad, no entiendo el mundo. Veo el telediario y lo tengo que apagar porque todo me afecta de sobremanera. Pero que aún así compensa, ¿no? Porque ante no sentir o sentir dolor, pues incluso prefiere sentir dolor. Esto que acaban de escuchar es solo el aperitivo de lo que les espera a partir de las 8 en CLAP, nuestro oasis de cultura. Rosalén desvela las historias que hay detrás de su nuevo disco, El árbol y el bosque, en su primera entrevista tras ganar el Goya. También conoceremos a otras cantautoras de Castilla y León. Con su música nos vamos. Bueno, podrán escucharlo esta tarde en el programa CLAP a las 8. Ahora les dejamos con nuestros compañeros de deportes. Hasta mañana.